porque nosotros queremos que lo que estamos declarando se transforme en una verdad en nosotros. Y estamos diciendo, Rey de Gloria, estás aquí, Señor. Te estamos diciendo, Rey de Gloria, tú estás en mi vida. Rey de Gloria, quiero que tú estés en mi casa. Rey de Gloria, quiero que estés en mi familia, quiero que estés en mi trabajo, quiero que estés en mis planes, quiero que estés en las situaciones difíciles que tengo. Rey de Gloria, quiero que estés ahí. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Que en medio del adorarte, que en medio del cantarte, en medio del compartir tu pan, Señor, se produzca la transformación que nos lleva a un camino de victoria, Señor. Tú nos quisiste llamar y tú nos llamaste por nombre, y es por eso que estamos acá, porque si de nosotros hubiera sido, no estaríamos acá. Tú nos llamaste. Ahora, Señor, te pedimos que como Rey de Gloria tú puedas glorificarte en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que hoy día al regresar a nuestra casa no vayamos igual, que algo hayamos entendido, que algo hayamos comprendido, que en alguna cosa sepamos qué hacer, Señor, para que nuestra casa tenga tu bendición, nuestras vidas, Señor, estén en esa posición de paz contigo, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Y qué es como tú, que siendo Dios, supremo Rey, dejaste gloria y majestad a cambio de
Señor, por perdonarnos lo imperdonable. Por perdonarnos una y otra vez. Por no cansarte de nosotros, Señor. Aun cuando nosotros a veces somos tan porfiados. Gracias, Señor, porque eso es algo que la mente no puede entender, pero que sí puede experimentar tu perdón y tu libertad, Señor. Permite que en este tiempo podamos conocer y entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que todos los que estamos acá entendamos tu palabra, Señor, todos los que estamos acá, y que podamos así ver cuál es el camino que tú tienes para nosotros y para nuestra familia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Asiento, gracias al Señor. Qué bueno es encontrarnos otra vez para compartir la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de el rico y de Lázaro, y en esta palabra del rico y de Lázaro, donde hemos estado viendo de que en nuestra vida vamos a ser confrontados a beneficios o también a males, el Señor quiere enseñarnos a través de esta palabra cómo operan esos testigos, cómo salir de esa cima. Así que toda duda que tengan las van apuntando para que podamos así ir aclarando este tema de esta cima. Amén. Aleluya. Ahí sí. Se pone medio porfiado este. Hay que reprenderlo. Amén. Hermanos, vamos a seguir tocando esta palabra que tiene una línea, y es una línea de entendimiento en el Señor. Oramos al Señor que su Espíritu nos ayude, que su Espíritu nos ayude para que podamos no solamente entender la palabra, sino empezar a ponerla en línea con nuestra vida, ¿cierto? Estamos hablando del desposorio y de los testigos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué cosa usted recuerda inmediatamente acerca del desposorio y de los testigos? ¿Qué es lo que es desposorio? ¿Qué es lo que busca el desposorio en mi vida? ¿Qué es el desposorio? Dijimos que es casarse. Perfecto. ¿Y el desposorio con Cristo qué significa? Unirse con Cristo sin que haya nada entre medio. ¿Se acuerda que sí? En este desposorio nuestro, el Señor lo que busca es que nos desposemos libremente, que no haya en nosotros, que nos haya predicado otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Porque si se predicó eso, ¿qué es lo que nos puede pesar? ¿Qué es lo que puede pasar a nuestra vida? Transformarnos en un anatema. ¿Qué significa ser un anatema? Una persona que está bajo maldición. Entonces, el Señor lo que quiere es desposarse con nosotros. Dentro de este desposorio hay una palabra que nos viene a direccionar en cómo
los bienes y los males vienen a producir en nosotros o un desposarnos con Cristo, o que los ángeles nos lleven y nos acerquen más a esa unidad, a esa fe, o también es posible que los bienes vengan a producir en nosotros un nivel de separación. ¿Se entiende? Esto lo hemos venido, por eso lo grabamos de nuevo y lo volvemos a decir. Porque nada de lo que conversemos acá es inocente. Hay una línea perfecta en cómo el Señor empieza a trazar la palabra en nosotros. Y una de las cosas que viene a producir un riesgo en esta unidad, en este acuerdo matrimonial, son los testigos. ¿Qué son los testigos? ¿Alguien podría definirme qué son los testigos? ¿O qué es el testimonio? Tu micrófono, jefita. Son los que se presentan cuando tú vas a casarte por el civil. Tienen que ir a hacer antes un papel a dar fe de quién eres tú, de que te conocen, de que no estás casado en otro lado, de que estás cuerdo, y vienen a dar fe de que estás en condiciones de casarte. Eso lo conocemos en términos civiles, ¿cierto? Y en términos espirituales, ¿quiénes son los testigos? ¿Quiénes son? Los testigos son aquellas cosas que vienen por medio de nuestro árbol familiar, que vienen a traer un testimonio, que vienen a soltar una voz. Todas las cosas que nosotros aquí tenemos que empezar a chequear. Cuando yo estoy formando a mi hijo, ¿qué testimonio estoy trayendo? ¿El de Jesucristo? ¿La obra de Jesucristo? ¿La formación de Cristo? ¿O cómo me formaron a mí? ¿Y si mi formación fue un desastre? ¿Puedo volver a replicarla? Sí, puedo volver a replicarla. El problema es que el testimonio, ¿cómo? ¿Se acuerda que hablamos para entender el testimonio tenemos que entender lo que es un testigo? ¿Cierto? En el atletismo, ¿se acuerda que mostramos ese palito, ¿cierto? Que es un testigo. Se le llama el testigo, que se le pasa a la otra. Es lo que nosotros traspasamos a la otra generación. Pastora. Antes, no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero antes de que los novios se casaran, iban delante los dos amigos del novio. Entonces los dos amigos del novio iban primero a hablar con el dueño de casa, a decirle que X persona se quería casar y si el papá aceptaba para que fuera el novio con la plata, con la dote, con la dote, con el vino y con el testamento, que serían los votos hoy día. ¿Y qué quiere decir esto de maneras prácticas? Que las cosas que tenemos en nuestras casas, que vienen de nuestros padres, son los que de alguna manera van a producir que yo me una con alguien. Porque el que va adelante, y que era así, eran los testigos. Esos iban primero, antes de que fuera el novio propiamente tal, iban a la casa y le decían, esta persona se quiere casar con tu hija, qué sé yo, y él decía, ya, lo voy a recibir. De hecho, el día de la boda, estos dos amigos, generalmente la boda que se hacía a las 12 de la noche, después de un año, porque el tipo se iba a hacer en la casa, iban adelante con toda la fiesta, con los panderos, y el novio venía detrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en esta parte del desposorio, si lo vemos en lo natural, ¿con quién me caso en lo natural? Me voy a casar de acuerdo a los testigos de mi casa. Y esos testigos, que uno se llama Moisés y el otro se llama Elías, son de cierta forma las cosas que gobiernan en mi familia y que van a hacer que yo me una con determinada persona. Cuando hablamos de Moisés y Elías es qué mandatos, qué palabras nos unieron. Y segundo, cuando hablamos de Elías,
estamos hablando de qué? De cuál es esa herencia espiritual que está metida en ese traspaso. Por eso que Elías fue enviado, ¿para qué? Para hacer volver los corazones, para leer los corazones, para leer lo que había en ese traspaso y volverlo a la fe. ¿Te das cuenta? Entonces esto es muy importante entenderlo así. ¿Sabes por qué? Porque esto va a determinar, los testigos van a ser determinantes en si una casa se proyecta en el Señor o se destruye. ¿Por qué? Porque todo testigo que no está bajo la voluntad de Dios va a traer destrucción. Los testigos son las voces, cómo se han hecho las cosas, de qué manera se produjo este traspaso. Amén. Entonces hoy día lo que vamos, en lo que quedamos el día domingo, hablamos de en este traspaso, en la importancia de este traspaso. Tocamos Éxodo 23, lo vamos a tocar rápido porque ya lo compartimos. Éxodo 23 dice: no admitirás falso rumor. Leandro, no admitirás en tu vida el falso rumor, el testimonio falso de tu casa. No lo admitirás. Armin, no admitirás los testigos falsos que operaron en tu casa. Eso está diciendo. No los admitirás en ti. Esto es un mandato. Esto lo escribió Moisés. No te concertarás con el impío. ¿Y quién es el impío? Es el espíritu que operó en tu familia. Ese es el impío. El impío está hablando de eso, del que no hace la voluntad de Dios. No te concertarás, no harás concertación con él. Y llevémoslo solamente en un plano tan simple como esto. De repente usted, cuando empieza a ponerle oído a los rumores, una cosa tan simple como esa, te estás concertando con eso. Y en un aspecto tan simple como eso, el Señor nos dice: cuidado. Cuidado con hacerte, concertarte, porque con el hecho solamente de escuchar una voz destructiva, ya al escucharla, tú te estás haciendo parte. Ahora, esa voz destructiva no solamente es de fuera. Esa voz destructiva puede estar adentro de nuestra cabeza. Y cuando dice que tú no admitas falso rumor, cuando te vienen esos pensamientos a la mente, yo tengo que empezar a pensar ese pensamiento destructivo, impío. Impío significa condenado a muerte. Ese pensamiento malo, ¿de dónde viene? ¿Alguien me dijo eso? ¿El Señor está hablando eso de mí? ¿Eso viene de mi pasado? ¿De dónde viene? Porque dice aquí clarito: no lo tengo que admitir. No tengo que admitir eso. No tengo que ponerme de acuerdo con esos pensamientos. Y yo te quiero leer solamente la raíz de lo que significa ese impío. Significa una persona mala, una persona culpable, una persona delincuente, una persona maltratada. O sea, esos pensamientos de culpa, esos pensamientos malvados, esos pensamientos que me apocan, esos pensamientos que me destruyen. Yo no puedo unirme con esos pensamientos. Si tú en lo natural no te unes con una persona malvada, ¿por qué permites pensamientos malvados en la cabeza? Wow. Eso es un testigo. Entonces la pregunta que viene aquí inmediatamente es: ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos, hermanos? ¿Usted se ha preguntado la posición que usted tiene frente a un tema específico? Un tema familiar o un tema. ¿De dónde viene el pensamiento que usted tiene con respecto a ese tema? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen los razonamientos que nosotros ocupamos para funcionar? ¿Se ha preguntado eso? Hermanos, ¿alguna vez se ha detenido a preguntarse eso? ¿De dónde viene esto? ¿Quién piensa así? ¿Quién tiene esta forma de pensamiento? ¿Sabes por qué? Porque aquí la escritura es muy clara y dice: no te concertarás con el impío para ser testigo falso.
No grabarás ese testimonio de violencia. No lo grabarás aquí. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos cuando hay traspaso generacional? Ese grabado. Por eso que te pregunto, ¿te has puesto a pensar eso? Porque hemos recibido grabados en nuestra mente que son pensamientos de otro. Entonces hay que sacar a ese impío. ¿Entiende? ¿Entiende? Porque el testimonio que debemos grabar es este testimonio. Una jovencita hace 3 semanas, puede ser 4 semanas, más o menos. Esta niñita intentó suicidarse y el conserje del edificio dio el aviso a los papás. Cuento corto, la niñita llegó y comenzamos a tener la primera reunión con ella y el problema era la mamá. Ella tenía un problema con la mamá, se había ido hace un par de años, la mamá no había tenido ninguna relación con ella y entre las primeras terapias que tenía que hacer era acercarse a la hija. Y la mamá dice, lo que pasa es que a mi mamá nunca me abrazó. Y nosotros le dijimos, esa era tu mamá, no tú. ¿Por qué tú estás haciendo lo mismo que hacía tu mamá? El grabado. Deja de hacerlo tú, eso era tu mamá. Hoy día tienes una hija que está hospitalizada, que tenemos que tratarla, tenemos que ayudarle. Lo primero que tienes que empezar en ti es dejar de ser como tu mamá. Empieza a ser tú y empieza a aprender a tener cercanía con tu hija, a abrazarla, a decirle buenas palabras, porque tú no eres tu mamá. Entonces lo mínimo que nos lleva a esto es a decir, ¿sabe, pastor? Perdóneme, yo tengo este pensamiento con respecto a esto que está pasando en mi casa. ¿Estoy pensando bien? ¿Usted alguna vez ha hecho eso? Es preguntar si está pensando bien. Es lo menos que hacemos. Le echamos para adelante nomás. Aquí hay un detenerse, un llamado a detenerse, porque dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, no seguirás a los muchos. Los grabados vienen de una herencia acá atrás. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, en controversia, inclinándote a los más para hacer agravios. Frente a esta controversia de hacer el mal, no te unas a los muchos. ¿Entiende? A esas voces. ¿Por qué dice mucho? Porque los pensamientos. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas veces pensamos en el día? Es incalculable las veces que en el día pensamos. Y colamos los pensamientos que vienen. Son muchos, no te unas a los muchos. Cuidado, hay que detenerse. Inclinándote más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Aquí el llamado es cuidado. Deuteronomio 6:20 nos habla de esto mismo, pero en relación al testimonio que nosotros debemos legar a nuestros hijos, la posta que debemos pasarles. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, ojo, esta palabra es una palabra que está orientada a los hijos de Israel que estaban cruzando el Jordán para tomar la herencia. Mire qué interesante. Para tomar la tierra que les fue heredada. Y aquí está la pregunta. Dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos? Y mira qué interesante, porque aquí la figura es, ¿qué significan los grabados que están grabados en mí? Pero esos grabados no vienen de los muchos, no vienen de nuestros antepasados.
no vienen de nuestros padres, sino el grabado que hizo el Señor, el testimonio que hizo el Señor. Eso está preguntando este hijo. Cuando tu hijo te pregunte qué significan estos testimonios, entonces dirás a tu hijo, vas a levantar otro testimonio. Nosotros éramos siervos. ¿Qué éramos? Ese es el testimonio que hay que traspasar. Éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra del juramento, o la tierra que juró a nuestros padres. Hay otro testimonio, hay otro traspaso. ¿Nos estamos estirando a ese traspaso? Y nos mandó el Señor que cumplamos todos los estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. ¿Para qué se trae el testimonio? Todos los días. ¿Y cuál es el testimonio? Esto tenemos que grabarlo. Que el Señor nos sacó de Egipto con prodigios, milagros, y habla del proceso de Egipto. Perfecto, pero ahí no paró. Ahora viene el trato en el desierto. Mano fuerte, brazo fuerte. Brazo fuerte. ¿Por qué? Porque es importante que para que se establezca el testimonio haya formación. Seamos formados. Entonces en Egipto te va a sacar con prodigio y milagro. Pero si el Señor te empezó a poner en este lugar, no los pidas, por favor. Te estás devolviendo. Aquí entramos en el proceso formativo. El desierto es un proceso formativo. Y finalmente, la tierra prometida, el Señor ahí funciona con terror grande. ¿Por qué? Primero, porque para entrar en esta tierra y poseer esa herencia, hay que sacar a los ocupas de la tierra, o sacar a los ocupas de la mente. ¿Entendió? ¿Y cómo se hace eso? Con terror grande. Van a venir cosas fuertes. Es la única manera que la mente cambie. La mente no cambia. ¿Se entiende lo que hablamos, pastora? Esto, si uno lo mira desde una perspectiva a lo mejor un poco más práctica, es que cuando el Señor nos saca de Egipto, que es de la tierra fuera del Señor, es decir, de tu vida sin el Señor. En esa parte uno tiene que morir a su voluntad. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Te van a decir, esto no lo tienes que hacer, estos amigos no los tienes que contactar. Es un morir a mi carne. Cuando yo me muero a mí, a lo que yo quiero, y dejo de escuchar mi testigo, que yo soy así, que nací así, que me dijeron esto, que me hicieron eso, y empiezo a escuchar el testigo de Dios, que me dice que me sacó de Egipto, que me va a dar una tierra prometida, que me va a sacar con brazo fuerte, que me va a sacar con milagros. Yo empiezo a escuchar ese testigo, porque eso es lo que yo tengo que escuchar. Se me va a encender la menorá. Aquí. Entonces, aunque yo sea una persona iletrada, sin educación, mi mente se va a destapar. Cuando yo estoy en esa parte, entonces yo tengo que empezar a morir a mí, a ser yo la guinda de la torta. A que yo me ofendo, a que yo me sentí, a que este me dijo, a que este me hizo, a lo que me pasó en el año 1, que es un proceso. Al principio sí tengo derecho a llorar por lo del año 1. Sí. Me tengo que sanar de eso, pero después, pasado un tiempo, cuando ya dejo de morir, escucho, obedezco, y llego al otro lado y me empiezan a formar,
Entonces yo tengo que entender que yo no me gobierno a mí mismo, por lo tanto no puedo ser ofendible a lo que pasa alrededor. Lo que dice el otro, lo que hace el otro. Yo no puedo ser gobernado por una persona. Amén. Tengo que ser gobernado por Dios y eso significa pasar el Jordán. A que yo muero, a que mis sentimientos me gobiernen. Amén. A que me siento así, me comporto así. Me siento así y empiezo, por ejemplo, a decir, pucha, yo reaccioné de esta forma porque este me dijo eso. Yo hice esto porque no. Eso se termina. Yo tengo que asumir que yo tomo mis responsabilidades. Una vez que se trabaja con eso, el Señor viene a trabajar acá en mi mente. Eso es un proceso. Puede ser que el Señor trabaje un área mezclada con la otra o que trabaje las tres a la vez. Porque esto no tiene que ver con un tiempo cronológico. Después de que me muero con esto pasa lo otro. Pero lo que sí tienes que saber es que el día que tú sales de Egipto y empiezas a morir, el entendimiento se te va a abrir. Y vas a poder entender cosas, incluso estudiar cosas que antes no podías. Porque el Espíritu de Dios alumbra la mente y el entendimiento. Amén. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué función o qué papel tiene la cima en mi desposorio, en cómo yo llego a esa unión de un solo pensamiento, de un solo acuerdo? ¿Qué función tiene la cima? ¿Qué función tiene la cima? ¿Qué función? ¿Qué rol cumple la cima? ¿De qué me está hablando la cima? Estoy yendo a el rico y Lázaro. ¿Sí? La cima representa los abismos. Pero ¿qué función cumple? ¿En qué? ¿En qué hay que mejorar? Porque está hablando de una mente que está metida ¿dónde? Entonces no tiene acuerdo. No tiene acuerdo. Chicos, esto es un hecho espiritual. Lo estamos diagramando de una manera burda, pero esto es un hecho espiritual. Cuando en un matrimonio no hay acuerdo, los que reciben la cima son los hijos. Los hijos quedan en un lugar espiritual que se llama Hades, o en un lugar de tormento. Ahí quedan. ¿Sabe por qué digo esto? Porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con nuestro desposorio, primeramente con Cristo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer ahora se tiene que digerir. Porque lo que estamos hablando, hermanos, son verdades bíblicas. Son verdades. Muchas de las enfermedades que nuestros hijos acarrean tiene que ver con la cima matrimonial. Y que no te la va a venir a solucionar un psicólogo. Hasta que se saque al chico de la cima, si es que está en el tiempo de ser sacado de ese lugar. Porque la cima es el acuerdo, el abrir la boca. ¿Amén? Mire qué pasa acá. Mateo 17:1. Mateo 17:1. Mire lo que dice este. Siga este pasaje, no se lo pierda, por favor, no se lo pierda. 6 días después. 6 días después. No me voy a referir a los 6. 6 días después. Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan. Y los quiere hacer subir, los quiere llevar al proceso del desposorio. Ya no están aquí. Ya no están en esta etapa. Dice que tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte muy alto. ¿A dónde lo está llevando? Con C.
lo está llevando a este lugar. Este lugar tiene una ley. En el monte, Ezequiel dice que en el monte se escribió una ley. La ley de la casa. En ese monte está la ley de la casa. ¿Y qué pasa ahí? Según Ezequiel, arrepiéntanse de lo que han hecho y yo les mostraré el diseño. Arrepentirse es cambia la mente. ¿Lo está entendiendo? Cambia la mente y te daré a conocer el diseño de esta casa. Entonces está en ese deseo el Señor de tomar a sus discípulos y llevarlos a una instancia mayor, a una instancia de desposorio. Y miren lo que pasó. Se transfiguró delante de ellos. Jesús empezó a hacerse ¿Por qué? ¿Por qué empieza Jesús a resplandecer al subir? Porque entró a esta administración, la administración de la revelación. Es como el Señor empieza a generar luz en nuestra vida. Cómo nos empieza a resplandecer su gloria a través de los procesos. La gloria empieza a resplandecer. Y dice que resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo que busca la revelación es que volvamos al acuerdo. Que seamos uno con Él. Él viene a resplandecer sobre nosotros para que en nosotros esas áreas oscuras se muestren. La luz las exponga, seamos formados y entremos a esa unidad matrimonial. Amén. Verso 3. Y he aquí, les aparecieron. ¿Entendiste? Esto no es una historia, hay un camino de la revelación. Esto tiene un camino. Esto tiene un camino. Y empezaron a hablar empezaron a abrir la boca y a soltar ese testimonio de esa gloria. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos allí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Cuidado con quedarnos estancados pensando que el reino es de una manera. Cuidado con quedarnos estancados pensando que las cosas tienen esa medida, porque hay mucho más. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube. ¿Qué testimonio soltó? ¿Qué testimonio soltó la voz que estaba sobre la nube? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora a Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? Y aquí usted sabe que la palabra es hacerse uno. En esta estación nos hacemos uno. Ya no con Moisés, ya no con Elías, con alguien que es mayor que ellos, que es Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Y yo le pregunto a usted,
¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Vamos. La Biblia, ¿qué más? ¿Cuál es el testimonio? A ver, pare. Cuando usted vino al Señor y el Señor le dice, ¿sabes qué? Te entrego, este es mi testimonio. ¡Pum! ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que nos habla el Hijo? ¿Qué es lo que nos viene a revelar el Hijo? Primero, muy bien, ¿sabéis qué? Yo hago la voluntad de mi Padre. Este es el testimonio que te estoy dando. Yo hago la voluntad del que me envió. No hago la voluntad de mis familiares. Entiéndase, por favor. Entiéndase. Yo hago la voluntad del que me envió. ¿Qué más? Vamos, soltemos. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? Dígame. Amor, muy bien. ¿Qué más? Orden, muy bien. ¿Qué más? Paz, ¿qué más? Hablo. No hablo de mi propia cuenta. No hablo de mi propia mentalidad. Hablo conforme. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Conforme a qué? ¿A lo que pienso? ¿Entiendes? Chicos, tenemos que entender esto. Porque a él oíd, con esto me hago uno. Yo tengo que hacerme uno con esto. No con las formas de violencia que heredé de mi familia. Eso es un anatema. Me va a destruir. Me va a destruir, pastora. Y ahí está el poder de Dios, porque es cierto que nosotros heredamos, queramos o no, porque la herencia se recibe a menos que tú renuncies a ella. Si uno hereda legalmente en nuestro país incluso las deudas. Entonces hay un montón de gente que prefiere no hacer la posesión efectiva porque va a recibir bienes, pero va a recibir las deudas también. Entonces lo que el Señor nos está diciendo acá es cierto que tenemos una herencia, pero nosotros podemos detectar cuál es esa herencia y dejar de replicar y de hablar lo que habla la casa. Correcto. Y empezar a hablar lo que dice el Señor. Y es una cosa, un tips que siempre decimos y que es muy práctico en todo lo que hacemos. Y es, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cómo lo haría el Señor? El Señor respondería como yo estoy respondiendo y la conciencia inmediatamente te va a responder y te va a decir, ¿haría esto? No lo haría. Porque aunque no te conozcas la Biblia en toda su plenitud o en la mayoría de las formas como uno tiene que comportarse, yo tengo que pensar, ¿esto que estoy queriendo hacer, el Señor lo haría? ¿Esto que quiero hablar, me lo está diciendo el Señor que lo diga? ¿Este comportamiento que tengo es lo que le agrada al Señor? ¿Mi forma que tengo de moverme es la forma que le agrada al Señor? Porque la forma de salir de la cima es a Él oír. Entonces yo inmediatamente para salir de esa cima, porque la mayoría de los conflictos que tenemos es porque yo quiero que se haga lo que yo creo, que lo que yo pienso, porque yo tengo la razón. Eso es una cuestión que tenemos todos. Yo. Pero en la cima es hago lo que Jesús dice. ¿Y qué dice Jesús? Yo hablo lo que el Padre habla y hago lo que veo que mi Padre hace. Y ahí se corta el testimonio de la familia. ¿Te das cuenta? Vamos, insistamos más. ¿Cómo entendemos el testimonio de Jesús? La pastora dijo, no hablo por mi propia cuenta. No hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué más? Vamos. Ahí está el testimonio, el espíritu de conocimiento. Muy bien. Ahí está el testimonio. ¿Qué más? ¿Qué más? Él es luz. Ahí está el testimonio de Él. ¿Qué debemos ser nosotros? Alumbra. ¿Entiende lo que estamos hablando? El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Ese es el testimonio. Aquí viene la dura. Con sinceridad. ¿Cuántos de aquí? Los últimos 15 días hemos tenido discusiones en la casa. ¿Alguna discusión? Levante su mano.
Perfecto. Uy, qué santo los demás, Dios mío. Santo, no hay ni una discusión, ni un desacuerdo. Ya. Los que levantaron la mano, piensen. ¿Qué testimonio se manifestó? ¿Qué testimonio se manifestó? Piensen. El del inconsciente de la casa, perfecto. Pregunta, ¿se negó? ¿Tomó su cruz o se la llantó al otro? ¿Me entiende la idea? Estamos hablando de cosas que son súper prácticas. Pero sabe, hermano, el punto es este. Eso va a traer destrucción. Cuando yo insisto más encima en traer la rencilla de mi casa a la comunión, estoy en peligro. Porque aquí en la comunión no se acepta otro testimonio. ¿Entiende lo que estamos hablando? La Escritura dice acerca del testimonio de Cristo que aún menospreciaron sus propias vidas. Y nosotros cuando tenemos un lío en la casa, ¿menospreciamos nuestras vidas o las amamos? Porque cuando defendemos posiciones, ¿acaso no nos estamos amando? ¿Entiende? Mire lo que pasa acá. Y aquí hay un punto importante. Por eso en este proceso de crecimiento es: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay otra porción de la Escritura que dice acerca de este momento que estamos describiendo, que los discípulos en medio de esa visión, de este lugar, se abrió. Estaban en dos luchas. ¿Cuáles eran esas luchas? Uno, querían quedarse el sueño los ven. ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? El sueño de la muerte. El sueño del que sigue durmiendo aquí. Y al otro lado estaban impactados. Había una pugna entre despertar del sueño, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Dónde estaba el rico? En el lugar de los muertos. Por eso el proceso del Señor nos lleva a despertar del dormir de la muerte, para que seamos alumbrados. Entonces aquí tenemos un tema, porque los discípulos estaban en una pugna. ¿Cuál pugna? La pugna de ¿despierto o sigo dormido? Aquí hay gente que está muerta. ¿Lo sabía? Que viene a la iglesia, canta, pero ¿por qué está muerta? Porque hay una esclavitud de un testimonio que opera en su casa, que no es el testimonio del Dios vivo. Y como no está ese testimonio, la persona está muerta. ¿Qué pasa? Entonces Pedro dijo a Jesús, ¿cierto? Ya, perfecto. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron. ¿Al oír qué? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Háganse uno con él. Háganse
háganse uno. Despósense con Él. Entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran empieza a ser alumbrado la persona del Señor en nosotros. Gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Verso 9, escuche esto. Cuando descendieron de Jesús les mandó: no digan a nadie lo que vieron. No digan a nadie lo que se alumbró en ustedes hasta que el Hijo del Hombre resucite. Cuando uno entra en esta visión, entra en esta etapa, empieza a conocer la resurrección de las cosas. Las cosas resucitan recién aquí. Las cosas no resucitan pidiéndole al Señor que las cambie. Las cosas resucitan cuando nosotros cambiamos. El matrimonio, la relación con los hijos, el alcoholismo de la casa, lo que sea. Incluso nuestras frustraciones. Pero si no entramos nosotros en la visión de qué, hazte uno conmigo. ¿Estamos? ¿Estamos, hermano? Mire qué interesante, porque el Señor es un Dios de orden. Váyase al verso, váyase al 14. Váyase al verso 14. ¿Tienen el 14 por ahí? Traten de seguir esto con la palabra, porque es muy importante que lo vayan chequeando. Mateo 17:14. Mateo 17:14. ¿Qué pasa en el 17:14? Cuando llegaron al gentío, ¿de dónde bajaron? De la cima. ¿Dónde llegaron? ¿Dónde llegaron? ¿Dónde está el gentío aquí? Aquí. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Un papá pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para. ¿Qué es un lunático? Cima. ¿Te das cuenta que esto tiene sentido? ¿Te das cuenta que esto tiene sentido? El Señor nos sanó al lote. El Señor subió, mostró la visión y ahora la visión se hace práctica. Empiezan a aparecer todos estos que están metidos aquí en lo mismo. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece. El otro pasaje, el paralelo dice: es atormentado. ¿Cuándo eres atormentado? Cuando eres atormentado, ¿dónde estás? En una cima, acá. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que pasó? Mi hijo es atormentado. O en este pasaje dice: padece mucho.
Me gustaría ir con los dos textos para que ustedes lo pudieran ver. Es atormentado porque muchas veces cae en el fuego y en el agua. Lunático. Tenía problemas ¿Por qué? ¿Y por qué no hay equilibrio? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se produjo la cima? Por el desacuerdo. ¿Entendió? No, si yo me discutí nomás una vez. Por eso que aconsejamos a algunos cabros, cuando en su casa las situaciones son insalvables, sale de esa casa. Ándate a vivir con un hermano, ándate a vivir a este otro lado, porque ahí te vaya a destruir. Por esto, no porque nosotros estamos solamente caprichosamente diciendo algo, lo estamos estableciendo en la palabra. La palabra dice esto. ¿Te das cuenta? Entonces mira lo interesante, ¿sabes por qué? Porque dice que este cabro, su problema mental lo hacía, era sacudido, no solamente por demonios, atormentado, no solamente por demonios y por espíritus inmundos. Aquí está el agua, aquí se mueven los demonios y aquí está el fuego. Y aquí se mueven los espíritus inmundos. Por eso que el cabro no soportaba sus crisis, no las podía controlar, era sacudido. ¿Por qué? Por causa de la cima. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: está describiendo esa generación que incluía al papá de este cabro, que incluía al papá de este cabro. ¿Y qué es lo que dice? Generación. ¿Qué pasaba con el papá? ¿Solo incredulidad? La incredulidad, esto es ser un incrédulo, pero la perversión ya tomó otro rumbo. El pecado fue aumentando. Y aquí yo le hago una pregunta. Cuando vuestros hijos os preguntaren: ¿cuál es este testimonio? El texto que leímos. Yo te pregunto, ¿qué testimonio tenía este papá? ¿Tú crees que el cabrón no le preguntó a su papá: papá, ¿por qué me está pasando esto? ¿Le han preguntado a su hijo eso? ¿Y qué respondemos? ¿Cuál es la respuesta? Seguimos plantados en nuestro macho y no nos humillamos. No nos humillamos. Seguimos nomás. Pastora. Quiero contar el caso de una persona que tuvimos en la Congre, que gracias al Señor hoy día está bien. Esta niñita viene de una familia que va a la Congre, pero los papás claramente no tenían acuerdo y esta niñita empezó a querer tener tuvo una relación amorosa con otra niñita. El papá, cuando se enteró, le pegó a la niña. La mamá se opuso, no quería que le pegara. Cuento corto, la niña cayó en una crisis bastante importante, al punto de que no solamente comenzó a hacerse cortes, sino que empezó a tener un deseo de asesinar a la otra niña. La única alternativa que nos dieron fue, primero, hacernos responsables ante el colegio de este caso, que si nosotros teníamos los recursos necesarios, pero la alternativa era o que la niña se iba hospitalizada al psiquiátrico o que teníamos que sacarla de la casa. Fue súper difícil porque estamos hablando de una niña, no de una persona grande.
Entonces ahí estaba el papá, no la quiero ver, la mamá es mi hija, el desacuerdo entre ellos dos de una forma impresionante. Presentamos nosotros los documentos al colegio, dijimos que teníamos apoyo y qué sé yo, la línea de trabajo que íbamos a tener con la niña, porque nosotros pensamos, chuta, si la llevan al psiquiátrico, esta niña al final va a terminar peor que en la casa, pero no podía estar en la casa. Cuento corto, la niña estuvo alrededor de 3 meses, me parece, fuera de su casa. ¿Fueron 3 meses? Como 3 meses fuera de la casa. Eso al matrimonio le generó un quiebre espantoso. Porque, por ejemplo, se le decía a la niña, estas formas tienen que tenerlas, con la niña hacer esto, y la mamá, es que pobrecita, no la veo. Entonces violaba las cosas, y la niña volvía a recaer en quiebres mentales muy tremendos. El riesgo era tan grande de que ella no podía alojar en la casa porque ella, su mayor anhelo después fue asesinar al papá. Esto fue una cosa muy tremenda y nosotros por ABCD estuvimos en uno de los tantos retiros que tenemos y pasa lo siguiente, pensemos que la niña después ya comenzó a ir a la casa y está en un evento con la mamá y el papá sale, porque estaban todos en la casa, el papá sale y la niña le dicen algo y la niña toma el cuchillo para asesinar a la mamá. Aparecen todos los hermanos para querer tomar a la niña. El jovencito empezó sus procesos, digo jovencito, no joven, el jovencito comienza sus procesos con el Señor y en ese momento, porque a la niña no la contenían, la niña es más grande que este niño, viene el Espíritu Santo de Dios sobre el niño. Y el niño comienza a orar y a reprender todo esto. El niño no todo esto, no conocimiento ninguno. Y cuando acontece esto, la niña suelta el cuchillo. A todo esto, los otros, porque fue un caos en la familia, empezaron encerrados los otros a llamar, no específicamente te llamaron a ti, para ver qué hacían, porque a la niña no la contenían y estaba con el cuchillo queriendo asesinar a la mamá. Cuento corto con todo esto que te pasó, que te dije que el niño recibió el bautismo del Espíritu Santo, la niña dejó el cuchillo. ¿Qué aconteció después de esto? Los papás tuvieron que empezar a asumir que tenían desacuerdo. Y que las crisis de la niñita, incluso ese sentimiento que ella se suponía que tenía, era por el problema de los papás. La niñita se estabilizó súper bien, todo. Terminó el año, después, el año siguiente, que es este año, volvió al colegio, porque todo este drama fue el año pasado, y tienen un desacuerdito. Es que yo pienso eso, a mí no me parece lo que tú estás diciendo, es que a mí no me parece lo tuyo, es que no me parece lo que la instrucción que le dio el pastor, y el hijo, el que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, le viene la crisis. Lo mismo de la niña le viene al chico. Y el matrimonio más rápido que lento llega a la oficina y empiezan a contar. Y no saben lo que pasa, pero en ningún momento hablaron de que ellos habían tenido un desacuerdo. Hasta que, ¿y qué pasó? Y comprendieron que el desacuerdo que ellos tenían era lo que alteraba la mente. Esto pasó diciembre pasado y lo último pasó hace un mes. Oye, hasta que lo entendieron. No lo entendían. Y hermanos, con ellos tuvimos que ser muy firmes y duros. Porque cuando tú entras en una administración como esta, empiezan a pasar cosas. Por eso que cuando se suelta una palabra, entienda esto,
Cuando el Señor lleva a sus discípulos al monte, soltó revelación. Sí, cada vez que se suelta revelación, empiezan a crujir las casas. Cada vez que se suelta una palabra, ¿por qué? Porque es el poder de la palabra. Por eso tiene al Señor revelándose primero en el monte, pero luego bajó a la práctica. Y en la práctica aparece esto. Entonces aquí viene el punto. ¿Qué pasa con este chico? ¿Había un testimonio operando en él? Sí. ¿Por qué dice eso, pastor? Mire. Esta es otra versión. Aparece en Marcos. Cuando usted pueda, lea las 3 versiones. Mateo, Lucas y Marcos. ¿Ya? Lucas le va a dar el orden de las cosas. Mateo le va a dar un detalle. Pero aquí el libro de Marcos aporta datos que son demasiado importantes. El Señor dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Y dónde quedó el amor de Jesús ahí? A veces un trato amoroso es un trato firme, sí, pero que no viene de mi testimonio, que viene del cielo. Traédmelo. Estoy en Marcos 9:20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, ya no el demonio. Ya no el demonio. Cuando estamos en Egipto, aquí en la niñez, y aquí operan demonios. Pero cuando estamos en la juventud, ¿qué es lo que operan? Espíritus inmundos. Y este era un ¿entendió? Y aquí usted empieza a entender por qué la Escritura aquí dice lo que dice. Porque parte diciendo el demonio, pero termina hablando del espíritu inmundo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia. Tú no te puedes ir contra un espíritu inmundo. No vas a poder. Sí. Otro gran detalle. ¿Por qué quedó mudo? Por la cima de sus padres. No abren la boca. Cuando hay cima, los hijos no hablan. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Verso 21. Jesús preguntó al papá. Imagínense el cabro echando espumarajos, siendo revolcado, siendo tirado de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. Y Jesús no lo reprende. Jesús está tranquilo y dice al papá: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. ¿Cómo la niñez afecta? ¿Cómo la cima afecta desde la niñez? ¿Entendió? Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál era la condición, la actitud del papá frente al testimonio que ya heredó el hijo? ¿Cuál fue la actitud? Se humilló. Se humilló, descendió, no siguió erguido.
No siguió parado, si yo tengo la razón. Se humilló. Y Jesús le dijo, si puedes creer. Si puedes, ¿qué es creer? Respóndame, por hermano, por la máquina, como dice la pastora. Ahí usted respondía. ¿Qué es creer? Porque nosotros todo esto lo espiritualizamos. ¡Ah, creyó! Pare, pare. ¿Qué es creer? ¿Tener fe? ¿Tener convicción? Más práctico todavía. ¿Qué? Escucha, obedece, escucha, obedece, escucha, obedece. Hazte uno con Jesús. ¿Quieres volver al testimonio de Él? ¿Quieres hacerte uno con Él? Escucha y obedece. Punto. No le dijo ve y no, escucha tú primero. Primero tú. Escucha y obedece. Tú. ¿Entiende? Nuestras actitudes pueden liberar a nuestros hijos. ¿Las hemos embarrado? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Yo estoy tratando una situación de mi hija que tiene diabetes. Se le declaró una diabetes. Mi hija se casó. Y yo me tuve que sentar al lado de ella y decirle, mire, mi hijita linda, lo que te está pasando a ti es netamente espiritual. Tiene un alcance físico, sí, pero lo tuyo no es físico, es espiritual. Y tuvimos que abrir ahí varios pasajes de su vida. Y yo le dije, mi hijita, lo que tú tienes que aprender en este tiempo es aprender a pensar bien. La llamó la diabetóloga porque entró en una cosa incontrolable. Tenía niveles horribles que hablaban de que tenía el riñón malo, el hígado malo, la vesícula mala y todo. Y mi hija tiene 30 años. Y fue donde la diabetóloga, y la diabetóloga le dijo, esta es tu receta. Te voy a sacar la metformina. Pero si la metformina es fundamental en un tratamiento de un diabético. Vas a hacer una dieta equilibrada. Y yo hace rato que le venía diciendo a ella, hijita, la cueva, sale de la cueva de Elías. Fueron todos a Ritoque al retiro cuando empezamos a hablar de esto. Entonces todos iban con una expectativa de este porte que empezaron a entender sus cuevas mentales. Y yo le venía diciendo a ella, sale de la cueva, mijita, sale de la cueva, tú estás metida en una cueva. Y le dice, no metformina, no te voy a tratar con medicamentos. Le dijo, vas a empezar a hacer una dieta equilibrada, vas a salir a hacer ejercicios, vas a salir a hacer ejercicios, vas a tomar sol. ¿Entiende la figura? ¿Entiende la figura? Y luego de eso le dice, ¿eso fue cierto, pastora? Y busca tu paz interior con su lenguaje. ¿Y cuál es el punto de fondo? Me voy a extender un poquito, hermano. Mi hija cuando nació fue hacía cosas con la diestra y hacía cosas con la zurda. ¿Qué significa eso? Está abierta espiritualmente hacia los dos lados. Y nació en un ambiente oscuro,
Porque cuando fue dada a luz, en el hospital hubo un corte de luz. Y ese proceso siempre la ha seguido. Nosotros los Tapia tenemos un lío bien fuerte con el tema, con la voz de la mujer. Muy fuerte a nivel familiar. Y hemos conversado mucho con la Pame, con mi hija, de esa voz. Porque si bien en la familia hay una voz profética que es muy fuerte en el Señor, pero también si está la voz profética, va a levantarse otra voz también. Entonces empezamos a descubrir algunas cosas. Entonces cuando ella me habló, esto me lo habló ayer, yo le dije, mijita, celébralo, porque es todo lo que hemos venido conversando con la pastora y contigo. Es todo lo que hemos venido conversando. Que el tratamiento tuyo no va por ahí, va por otro lado. Pero tiene que ver con cómo ella procesa las cosas. ¿Cómo las procesa? ¿Por qué? Porque espiritualmente está abierta a los dos lados. ¿Qué quiere decir eso? Escucha a los ángeles y escucha. ¿Entendió? ¿Entendió? Eso está pasando acá. Entonces le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le está diciendo, vuelve al proceso que dejaste pendiente. Vuelve a eso. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. ¿Qué hizo el papá? Clamó. No oró, clamó. ¿Cuál es la diferencia? ¡Ah! Clamó. Y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque aquí hay una pugna, entró en una pugna, la pugna de la multitud, ¿cierto? ¿Qué hace? El Señor reprende al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, a él la sordera de él, Padre, en el Hijo. No tengo fe, no escucho. Escucho, obedezco. Escucho, obedezco. Escuche, hay cosas que no se van a dar en nuestros hijos si nosotros no volvemos a escuchar. Porque el Señor reprende el espíritu mudo y sordo cuando el papá clamó. ¿Entendió? ¿Entendió la figura? Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. Mire que terminó clamando el espíritu. Y sacudiéndole con violencia salió y que él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, brazo fuerte, tomándole de la mano, lo rehabilitó. Le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, cuando él entró en, ¿entendió? Sus discípulos le preguntaron, y eso es otra cosa. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? ¿Por qué no pudieron? Ellos vieron la visión antes, pero ahora al bajar, ellos tenían que entrar en esa visión. No es lo mismo ver la visión que entrar en la visión. ¿Se entiende? Lo dejamos hasta acá, pastora. Hermanos, este es un tiempo de reconsiderar cosas. De reconsiderar cosas. Por el tiempo en que vivimos, es tiempo de reconsiderar cosas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y en medio de eso, que se suelte el mismo clamor que este papá soltó.
Solamente añadir a lo que hermosamente nos ha enseñado el pastor Fer, a que si no tengo ese acuerdo, entonces vaya alguien mayor. Sí. Vaya alguien mayor para que juntos tomemos una decisión. Y si soy sola, entonces mi posición es otra. Pero si yo estoy en un matrimonio, estoy casada con alguien, yo tengo que tener súper claro que si no hay acuerdo, eso es lo que acontece. Si los papás no están como porteros, los hijos quedan expuestos. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Ahora, si yo soy un hijo que ya estoy grande, yo tengo que resolver esto. Digamos, una persona que ya, no sé, ya está de la enseñanza media para arriba, ya tiene que empezar a equiparse con las herramientas para hacer eso. Y si la casa, como usted dijo, no tiene reparación, y para mí significa estar expuesto al fuego, a los juicios, o al agua, al ahogo, a las cosas que me ahogan, yo tengo que salir de ahí. Pero todos esos procesos no son cosas que yo las determine sola, porque tengo que tener fe, y fe es obediencia a una palabra. Entonces todos mis procesos los tengo que sujetar. Raya para la suma, es súper importante que todos nosotros sigamos nuestros procesos, nuestras consejerías, nuestras administraciones, y en los momentos difíciles tomemos aquel discernimiento. ¿Quién está hablándome? ¿A quién estoy escuchando en mi corazón y en mi mente? Porque si yo soy hijo, tengo que escuchar a Jesús. Y esas son decisiones que yo tengo que aprender a tomar. Porque no importa lo que aconteció antes, no importa lo que me pasó, no importa lo que viví, la forma en la que nací y todas las cosas que nos hayan acontecido, esas tienen que ser herramientas que me ayuden para avanzar, no para jalarme para abajo. Y ahí, pero yo como mamá o como papá tengo que tener clarito que si la embarré, aunque mi hijo tenga 30 años, si yo me sujeto a mi proceso, mi hijo puede cambiar aunque no viva conmigo. Pero yo me tengo que sujetar al proceso, y sujetarme al proceso no es yo voy a la congre la vez que puedo y cuando puedo voy al ADN, no, es yo lo pongo como mi prioridad, voy a mis consejerías, voy a mis administraciones, escucho lo que tengo que hacer, porque si no, no te va a funcionar. No te va a funcionar, no te funciona por venir a la iglesia y cantar, no te funciona así, es escucha y obedece. Entra en los procesos para que el Señor pueda operar y traer así una restauración a mi casa, a mis relaciones y a mi familia. O también puede ser que me ponga un corte y me diga, esto se tiene que cortar. O sea, depende de lo que el Señor vaya mostrando. Eso, Pastor Edmundo. Pastores, no sé si hay alguna duda o si lo dejamos hasta ahí. Corte un poquito el video.